Muy bien, son las 5 en punto de la mañana del 4 de julio del 2023. Sean todos bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. Muy bien, de lunes a viernes, 5 de la mañana, Antiguo Testamento, estamos estudiando. Vamos en el segundo libro de Samuel. Estamos en el capítulo 16. Permítame saludarlos a todos. Yadira, ¿cómo te encuentras? Marlecita, Lisset, Edelmira, Luzdari, invitarlas a prender la cámara si pueden. Y recordando la base de lo que estamos estudiando, el contexto de lo que estamos estudiando. Este contexto de este problema inicia en el capítulo 12. Capítulo 12, cuando Natán el profeta amonesta a David por haber tomado la mujer de Urías el Eteo, de haberla embarazado, y además de eso ya quiso convencer a Urías para que se devolviera a su casa. Urías no quiso, porque como estaban en guerra, en tiempos de guerra, él era fiel a sus compañeros. Decía, no, yo cómo voy a ir a mi casa. Pero David quería que él fuera a su casa, lo invitó a tomar, lo emborrachó y quería que fuera a su casa, a que Urías el Eteo se fuera para su casa, para achacarle el bebé que estaba por nacer. Cuando David ordena matar a Urías el Eteo, Natán el profeta, después de la muerte de Urías, le da 4 castigos. En segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 10, por ejemplo, ahí ustedes van a ver el primer castigo. Segundo libro de Samuel, a ver, ¿dónde está? Aquí. Capítulo 12, versículo 5, el primer castigo, ¿sí? Versículo 10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu espada, de tu casa, la espada. Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Esa es la base de lo que estamos hablando. Por eso David le está sucediendo todo esto. Los otros 3 castigos, el segundo, yo haré levantar el mal sobre tu misma casa, y tomaré tus mujeres de delante de tus ojos, y la daré a tu prójimo, el cual yacerá con tu mujer a la vista del sol. Ahí está otro castigo. Este segundo castigo también se está cumpliendo. Porque David, cuando huye de su hijo Absalón, que le está quitando el reino, deja a las mujeres cuidando esa casa. Vamos a buscarlo un momentico. Vamos a buscarlo, por favor. A ver, eso está en el versículo 15. Versículo 15, Absalón se subleva contra David. A ver, ayúdenme a buscar donde él deja la casa y deja a las mujeres cuidando la casa, y después Absalón va a abusar de esas mujeres. Alguien que me ayude con el texto, si es tan amable. Faltan 2 castigos más. El primero, la espada. El segundo, el mal sobre la casa. El tercero, versículo 12, como tú lo hiciste en secreto, yo ahora lo voy a hacer delante de todo Israel y en pleno sol, para que la gente se dé cuenta de su error. Y el quinto es que el bebé iba a morir. Y así sucedió. Lo que se siembra se recoge, tanto para bien como para mal. Volvamos otra vez
al capítulo inicial que estamos estudiando, capítulo 16. Y ya en el capítulo 16 es interesantísimo que, repito, lo que se siembra se recoge para bien o para mal. Y David está, ¿cómo se dice?, recogiendo lo que sembró para bien y para mal. Perdónenme la redundancia, pero nótese que en el capítulo 16 David le toca huir de su hijo Absalón, que su hijo está tomándose Jerusalén, puede matar a David, puede matar a todos, y David decide huir con su gente, ¿cierto? Y se encuentra con Siba. Y hay algo aquí que me llamó la atención, y es que Siba, que hay que mirar en ¿cuál capítulo era? ¿Cuál capítulo era? Alguien que me ayude. Buenas. Capítulo 15. No. Donde David tiene misericordia de Mefiboset. Eso está en los primeros capítulos. David, pacto de Dios con David, capítulo 8, no. Sí, capítulo 9. En el capítulo 9, Mefiboset, que es nieto del mayor enemigo de David, Saúl. Y Saúl tiene un hijo, Jonathan. Jonathan es el mejor amigo de David. Y Jonathan tiene un hijo, Mefiboset, que es lisiado de los pies. David tiene misericordia de Mefiboset y le devuelve todos sus terrenos y todos sus dominios. Mefiboset, ¿dónde está? Mefiboset no sale al encuentro de David. Y aquí está la respuesta, capítulo 16, versículo 1, David viene huyendo y Siba, el criado de Mefiboset, sale al encuentro. Le salió a recibir. Con asnos enalbardados, 200 panes, 100 racimos de pasas. Versículo 2. Y el rey pregunta, ¿qué es esto? Y Siba le responde, es para tu familia, para ti, para la gente, para el que tenga hambre, para el que tenga sed. Versículo 13, oído. Y dijo el rey, ¿dónde está el hijo de tu señor? ¿A qué se está refiriendo? El señor de Siba era Saúl al inicio. El rey Saúl murió, Jonathan, el hijo de Saúl, murió. Ahora él, señor, es Mefiboset. Pero aquí no le está preguntando directamente ¿dónde está tu señor?, sino le está preguntando ¿dónde está el hijo de tu señor? Está haciendo relación a Saúl, a su enemigo. Sí, la pregunta real es ¿dónde está Mefiboset? Pero oído, lo que me llama la atención es que él habla de tu señor, está recordando a Saúl. Y es que David, aunque Saúl era su mayor enemigo, David nunca le faltó el respeto a Saúl. Eso es interesante. Eso hay que tenerlo pendiente. Que David, por ejemplo, cuando en el capítulo 9, David, capítulo 9, váyanse un momentico al 9. Y aquí viene una frase que me enseñaron un día. Capítulo 9, versículo 3. ¿Quién lo lee, por favor? Segundo de Samuel 9, 3. Alguien que me ayude, por favor. ¿Qué dice, Marrecita? El rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonathan lisiado de los pies. Ese es Mefiboset. Pero mire la pregunta de David, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl? ¿Qué pasa? Mire, David tenía un mejor amigo y un mejor enemigo, un mayor enemigo. El mayor enemigo era el papá de su mejor amigo. El mayor enemigo, Saúl, era el papá de Jonathan, y Jonathan era
uña y mugre, perdóneme la expresión, llavería con David, con David, sí. Y Jonathan es el que tiene un hijo lisiado de los pies. Y David nos dice, ¿dónde habrá alguno de la descendencia de mi mejor amigo, Jonathan? No. David piensa en quién, en el señor de la casa, que es Saúl, y aunque es su mayor enemigo, no lo humilla, no habla mal de él. Volvamos otra vez al capítulo 16, aquí otra vez está hablando de Saúl. ¿Dónde está el hijo de tu señor? Alguien me dirá, pero no es el hijo, es el nieto. Bueno, lo que sucede es que en esa época se hablaba de esa manera. David, hijo, por ejemplo, decían Jesús, hijo de Abraham, hijo de David. Sí me hago comprender. Y Abraham fue 2000 años antes de Jesús. Y David fue 1000 años antes de Jesús. ¿Y por qué le llaman hijo de Isaac, hijo de Jacob? Porque esa era la manera en que se hablaba en esa época. Y aquí me llama la atención algo que debemos aprender todos nosotros. Una vez me enseñaron a mí, al enemigo no se odia, al enemigo se combate. Y eso marcó mi vida. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros le metemos emociones a las cosas. Y cuando tenemos un enemigo nos vamos tanto contra él que le cogemos un odio, un fastidio, una rabia, cuando eso no debería ser así. El enemigo, cuando aparezca, hay que combatirlo. Pero mientras no hay que estar pensando en él, ni odiarlo, ni querer ni tener unos sentimientos negativos en el cuerpo que pueden hacer daño a alguna persona. Eso es interesante, el corazón de David. Pero triste darnos cuenta que David con Mefiboset, ¿se acuerdan ahí en el capítulo 9? Silba le dice, un hijo de Jonatán que está lisiado de los pies, y David le dice, tráigame ese hombre para acá. Volvamos otra vez al 9, volvamos al 9. Versículo 4, Marlecita, desde el 3 otra vez para tener el contexto. En adelante, por favor. Segundo libro de Samuel 9, del 3 al 4. El rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Machir, hijo de Amiel, en Lodebar. ¿Sigo? El versículo 7. David lo manda a llamar a Mefiboset. Y Mefiboset llega ante la presencia de David, tiene miedo. Oído. Y le dijo David, ya un momentico, Marley. Tiene miedo. ¿Por qué? Porque el reinado, humanamente hablando, le pertenece a Mefiboset. Humanamente hablando. Mefiboset es el único descendiente del rey. ¿El problema cuál es? Recuerden ustedes, por allá en el capítulo 13-15, que Dios desecha 2 veces a Saúl. Y le dice, no vas a ser más rey de Israel. Y en uno de ellos Saúl tomó la capa de, ¿cómo se llama? De Samuel. Y le dijo, no, ven, ora conmigo delante de los ancianos. Y la capa se rompió. Y así le dijo Saúl, igualmente tu reino ha sido desgarrado de tu mano. El problema es que Mefiboset tiene miedo porque como David se subió al trono, humanamente tiene miedo de que lo maten. ¿Qué dice el versículo 7, Marlecita, si eres tan amable? Micrófono. Versículo 7 de segundo de Samuel 9. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. ¿Sigo? Sí, señora. Y él inclinándose dijo,
¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Ojo ahí, hasta ahí. Ojo ahí. David restaura ¿a quién? ¿A quién restauró David? Al nieto de Saúl, Que se llama Mefiboset. Mefiboset. Ok. Pero el que tuvo temor acá no fue Siba. Eso es lo interesante. Que Mefiboset es restaurado. Siba, por ser el criado, ahora va a vivir mejor, que es la clase pasada. Que a nosotros no se nos puede olvidar que nosotros somos criados de Jesucristo, somos siervos de Él. Si Él crece, nosotros disfrutamos de su crecimiento. Pero ¿qué pasa aquí? David le dio todo a Siba de Mefiboset, pero dijo que Mefiboset empezaba a comer de la mesa del rey. Siba está en un lugar cuidando todo lo de Mefiboset, pero Mefiboset no vive ahí. Mefiboset vive con el rey en Jerusalén. Volvamos al capítulo 16. Ahora el rey le pregunta a Siba: ¿dónde está el hijo de tu señor Saúl? ¿Dónde está Mefiboset? Y Siba le responde: he aquí se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho: hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. Tremenda enseñanza que ha oído. Y voy a repetir algo con mucho énfasis que volví a soñar anoche, que me imagino que el Señor querrá devolvérnoslo a nosotros. Oído. Nosotros debemos seguir siendo fieles a pesar de. Si hay, se predica. Si no hay, se sigue predicando. Si hay, se enseña, se discipula, se forma. Si no hay, se sigue enseñando, discipulando y formando. El evangelio de hoy es que tú tienes que dar el diezmo y la ofrenda, y si tú das el diezmo y la ofrenda, es directamente proporcional a los privilegios que tienes en la iglesia. Entonces, si tú quieres desarrollar tu ministerio, tienes que dar diezmos y ofrendas, porque si van y miran en los libros que tú no das diezmos y ofrendas, no te dejan predicar. No te ponen a servir. Y eso es un mal que existe hoy en muchas iglesias. Entre nosotros no es así. Si hay diezmo, si hay ofrenda, se sigue igual. No formamos a las personas directamente proporcional a lo que dan en dinero. Que si la persona es un Mefiboset o la persona es un Siba, es problema de él. ¿Qué somos nosotros? ¿Un Siba o un Mefiboset? Nótese ahí. Mefiboset, ¿dónde comía? ¿Quién me lo recuerda? A la mesa del rey. Segundo de Samuel 9:10. Mefiboset va a comer de mi mesa. Y Mefiboset, cada vez que comía, ¿en qué pensaba? Es que esto tendría que ser mío. Yo soy el que tengo que ser el pastor y estar ahí. Ese pastor no sirve. David, Dígame.
Pero en la Biblia no dice eso, ¿Qué cosa? de que Mefiboset decía eso. ¿No? ¿Y qué está diciendo aquí en el capítulo 16, versículo 3? Pero, o sea, creo que más adelante, si leemos, dice que eso era mentira. O sea, que sí va. Se me adelantó, no me haga spoiler. Ay, guarden los contextos. Sí, usted tiene toda razón. Después Mefiboset le dice, no, mi señor, tata. Bueno, guardemos el contexto. Eso es cierto. Pero saquémoslo a otra parte. Saquémoslo de ahí y llevémoslo al 2023. Hay gente que quiere robar ministerios. Hay gente que quiere, ¿cómo se dice? Que está muy preparada, que se siente mejor que los demás. Un problema que hay entre músicos, por ejemplo. Los músicos que deben leerse un libro que se llama ¿Qué haremos con estos músicos? De Marcos Witt. Excelente. Es un libro que me gustó mucho, lo leí en mi juventud. Y tiene algo de mucha razón. El músico se sienta atrás, no a cantar y alabar a Dios. O sea, estoy hablando del músico cuando no le toca tocar, cuando está en la congregación pero no tuvo que tocar, si no hay otros tocando. Y decía Marco Witt que él se sentaba, el músico normalmente se sienta atrás a juzgar y a empezar a decir, ve, se equivocó, desentonó, así no era, en lugar de ¿qué? De entrar en la alabanza y la adoración, él a cantar y a servir al Señor. ¿Sí? Eso pasa aquí. Hay muchos Mefiboset en este contexto, aunque más adelante vamos a darnos cuenta que Mefiboset le dice que no era realmente así, sino que hay personas que piensan que tienen derecho a, humanamente hablando, cuando el derecho en la iglesia, oído, el derecho en la iglesia de Cristo, en el cuerpo de Cristo, no es por capacidad, no es por conocimiento. El derecho en la iglesia de Cristo es por voluntad de Él. Y recuerden lo que Él le dijo a Samuel, yo no escojo lo que tú escoges, yo no veo lo que tus ojos ven, yo veo el corazón. Si algún día, mis amados hermanos, ustedes llegan a ocupar un puesto importante en la congregación, nunca se les olvide que la vanagloria y el orgullo hay que acabarlo. La vanagloria y el orgullo hay que combatirlo. Porque vamos a tener pastores que van a cometer errores. Vamos a tener pastores que, por ejemplo, se les va a salir un día lo carnal y van a tomar decisiones drásticas y van a herir a otros. Pero nuestro trabajo, ¿cuál es? Sacar ese pastor adelante. ¿Recuerdan cuando hablamos de Ebed-Melech? Por eso usted ve en mi Facebook, debajo de mi nombre dice Ebed-Melech. Desde hace muchos años atrás, somos de los que ayudamos a pastores a salir adelante. Somos de los que en lugar de estarle diciendo es que usted no sabe hacer esto, es que así no se discipula, así no se predica, mire pastor, en lugar de estar haciendo eso, el trabajo nuestro es tender la mano y sacarlo adelante en medio de la caída. Yo glorifico al Señor por eso, porque bendito sea el Señor. Uno de los problemas grandes de los pastores, de los siervos de Dios, de los ministros de Dios, hombres y mujeres, ¿saben cuál es? Que el pastor, la pastora, el siervo, la sierva, el predicador, el profeta, la profeta, atiende a todo el mundo, habla con todo el mundo le lleva sus problemas, él intenta solucionárselos, pero
Él no puede contarle sus problemas a sus ovejas. Y ese es no sé cómo llamarlo, pero ese es un mal dentro de la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque cuando las ovejas se dan cuenta que él en el fondo también es una oveja de Jesucristo, las ovejas le faltan el respeto. Eso es un mal y lo he escuchado en muchas reuniones de pastores y que le dicen, miren, no se rebajen a la condición de los demás, guarden su puesto, guarden su educación, no, por eso es que usted ve que hay pastores que no salen a hacer las cosas que la iglesia sale, sino que se retraen. Entonces, un campamento, bueno, vayan ustedes al campamento, disfruten allá, y él le toca retraerse, ¿por qué? Porque hay de que el pastor se meta a la piscina, hay de que el pastor juegue con los jóvenes, uy, no, el pastor perdió su unción. No hacemos eso. Nosotros debemos entender que los pastores, los siervos de Dios, las mujeres de Dios, son personas que cometen errores. Y que cuando cometen errores deben haber Evet Melechs ahí. Y yo agradezco al Señor porque tengo un privilegio, gracias al Señor tengo un privilegio grande. ¿Cuál? El poder aconsejar pastores. El poder aconsejar siervos de Dios. Que me llaman, me cuentan sus problemas o a veces el Señor me los revela y lo llamo, porque ahí sí a mí no me tiembla, lo llamo con amor y le digo, pilas con esto, cuidado. Y se abren hacia mí y bueno, no sé, algo está pasando en mi vida que los pastores se están dando cuenta que estoy para ayudarlos. Y ya están perdiendo el miedo, ¿no? Porque tienen miedo de que venga alguien y les quite la congregación. Eso es un miedo normal que usted debe saber que ellos lo tienen y hay que tenderles la mano. Y el día en que te tiendan la mano, que esos pastores se quiten esa capa de liderazgo y tú los veas tal cual es, no puedes tú estarles cayendo encima. No puedes tú estarles diciendo, mire que usted... No, debe haber alguien que le tienda la mano. Y ese sí va. El rey David viene llorando, viene descalzo, ceniza en su cabeza, vienen creo que vestidos de cilicio, vienen tristes caminando y Siba no sale a recibirle con arengas que vamos a ver más adelante, que hay gente que se burla de él, que hay gente que le dice bien lo tienes por haberte robado el reino, en fin, no, él le da. Y aquí aparece una especie de Mefiboset sacado de contexto, claro está, porque más adelante vamos a darnos cuenta que no es así, pero hay muchas personas que abandonan al siervo cuando cae en desgracia, nosotros no. Bueno, sigamos leyendo entonces para ir avanzando en el tema. Dice el versículo 16 que Siba le dice que Mefiboset se quedó en Jerusalén pensando que le iban a devolver el reino del papá. Versículo 4 en adelante, Marlecita, por favor. Entonces el rey dijo a Siba, he aquí sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba inclinándose, Rey, Señor mío, halle yo gracia delante de ti. Y vino el rey David hasta... Un momento, por favor. Hasta ahí un momento, Valecita. Ahí termina esa historia. Después vamos a retomarla. Pero se abre un paréntesis de una persona que va a hacer lo contrario que hizo Siba. Siba le salió al rey para bendecirlo. Y el rey le bendijo. ¿Sí? Todo lo que tiene Mefiboset te lo voy a dar a ti, porque el rey pensaba que Mefiboset no quería estar con él. Y ahorita más adelante vamos a ver una decisión que hubo ahí interesantísima. Pero ahora se abre un nuevo espacio de una persona llamada Simei. No se les olviden los nombres, porque hay varios nombres interesantes. En el capítulo 15 hay varios nombres, por ejemplo,
Absalón, Ahitofel, ¿cierto? Ahitofel, que era consejero de David y lo traicionó, se fue con Absalón. Vemos a otra persona llamada Itai, geteo, que se une a David. Vemos a los sacerdotes Sadoc y el sacerdote, ¿cómo se llama el otro? Se me olvida siempre el nombre. Sadoc y Abiatar, que David les dice: no, ustedes no vengan conmigo, quédense en Jerusalén. Y vemos a otra persona llamada Usai. Usai fue y se presentó ante David, y David le dijo: usted va a ser espía. ¿Cómo así? Usted devuélvase donde Absalón y usted es el que va a ir en contra de todo lo que diga Ahitofel. Esos nombres hay que tenerlos ahí porque después van a entrar y debemos saber cada uno qué es lo que está haciendo, ¿ok? Ahora, mucha atención. Entra una nueva historia. Versículo 15, por favor. Versículo 5, perdón. Por favor, Marlecita. Bueno, versículo 5 del capítulo 16, segundo libro de Samuel. Y vino el rey David hasta Beurín, y allí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llama Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en manos de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Hasta ahí un momentico. Hasta ahí un momentico. Aquí entraron dos personas a la historia. Uno es Simei, ¿no? Simei es de la casa de Saúl, no se les olvide eso. O sea, Simei, ¿qué significa eso? Simei es de la casa de Saúl, significa que Simei es familia del rey anterior. ¿Qué pensaba Simei? ¿Qué era lo que pasaba por la cabeza de Simei? Déjenme, voy anotando acá porque voy subrayando los nombres de las personas que van entrando. ¿Qué estaba pasando por la cabeza de Simei? Pues, a ver, hoy la Biblia nos enseña a nosotros, hoy, ya que la revelación está dada completa, nos enseña que no debemos juzgar a priori. Esa palabra en griego que es, ¿quién recuerda esa palabra en griego? Procrino. Eso, procrino, juzgar a priori. Crino, anacrino y procrino. Aquí está pasando que Simei no sabe la historia. Simei no sabe que David fue llamado por el mismo profeta Saúl. ¿Recuerdan ustedes que David, durante casi 30 años, David ya había sido ungido como rey por Saúl, pero él no había dicho nada, y el rey era Saúl? Perdón, David había sido ungido como rey por el profeta Samuel, pero David no dijo nada. Y por más de 30 años Saúl fue el rey y David no dijo nada, se quedó calladito.
como hay personas que no hacen alarde, pues el pueblo no se da por enterado, y Simei no sabía que Dios es el que quería que David fuera el rey. Ustedes recuerdan por allá atrás, váyanse al capítulo 3 del segundo libro de Samuel. ¿Recuerdan ustedes por allá atrás de un hombre llamado Abner? ¿Sí se acuerdan? Abner. Capítulo 2, versículo 8. Alguien que me diga, por favor, el título del capítulo 2, versículo 8 del segundo libro de Samuel. Is-Boset es hecho rey sobre Israel. Del versículo 8. Sí, señor. No, aquí no dice El eso. versículo 8 dice: guerra entre David y la casa de Saúl. Eso, guerra entre David y la casa de Saúl. Es diferente. Sí, tiene. ¿Qué versión tienes tú ahí? Bueno, ojo. Abner es el general de Saúl. Joab es el general de David. Y un día se encontraron y empezaron a pelear entre ellos. ¿Quién es Sarbia? Sarbia es un hermano de David, que tiene dos hijos. Uno se llama Joab y el otro se llama ¿cómo? Buenas. Abisai. Abisai es el que le dice a David: oiga, rey David, este Simei que anda gritándole a usted, a mi rey, deme la orden, ¿y yo qué? Le mochó la cabeza. Por eso David le dice: ay, ¿qué tengo contra ustedes? ¿Por qué? Porque había una historia antigua. ¿Cuál? Aquí en el capítulo 2, ¿qué pasó? Que Abner y Joab, con su gente, ¿sí?, empezaron a pelear, y un hermano de oído con estos nombres, de Joab y de Abisai, son tres. Joab, Abisai y ¿dónde está Asael? Versículo 22. Asael, segundo de Samuel 2:22. Asael ataca a Abner, y Abner le dice: apártate de en pos de mí. ¿Por qué he de herirte hasta derribarte? ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab tu hermano? Joab, recuerde, Abner es el general de Saúl, Joab es el general de David, y Joab tiene dos hermanos. Uno se llama Abisai y el otro se llama Asael. Pero Asael se puso de terco a pelear contra Abner, y Abner lo mató. ¿En qué termina todo esto? En que después Abner, Joab y el hermano terminan matando a Abner. Pero Abner ya había hecho pacto con David de perdón. Faltan, sí. Vamos a buscar rápidamente les voy a pedir un favor, si son tan amables, salgan de por favor, y vayan, ya les estoy enviando el nuevo. Ok, listo, el nuevo, ahí está. Listo, muy bien. Entren al nuevo, por favor, yo voy revisando aquí. Listo, ahí estamos transmitiendo. Entren al nuevo. Ok, ahí vamos entrando. Muy bien. Joab mata a Abner. Estos sobrinos de David,
porque Joab, el general, y ¿cómo se llama el otro? Se me olvidó el nombre. ¿Cómo se llama el otro? ¿Qué dice yo acá? Aquí. Y Abisai, Joab y Abisai, ¿sí?, vengaron la muerte de su hermano matando a Abner. Son gente que le gusta matar. Por eso David le dice, ¿sí?, Abisai le dice a David: ¿por qué maldice este perro muerto, mi señor el rey? Deme permiso y voy y le corto la cabeza. ¿Y qué le dice el rey? ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Le está hablando también a Joab. Si él maldice, déjenlo quieto. Debe ser Dios que me está castigando. ¿Por qué? ¿Recuerdan cómo iniciamos la clase hoy? Recordando el capítulo 12, donde Natán le dice a David: la espada nunca se apartará y tu casa siempre va a ser atacada. David en el fondo sabía que lo que estaba pasando con Absalón era resultado de su pecado. ¿Con quién? Con lo que le hizo a Urías el Eteo. Entonces David, me llama la atención que David, ¿cuántos de ustedes les hubiese pasado eso? Imagínense, tras del hecho que lo echaron del reino, lo echaron del palacio, está huyendo, ahora viene un tipo llamado Simei a maldecirlo. Pero nótense la misericordia de David. ¿Sí? Versículo 11, Marlecita, por favor. Versículo 11, sí. ¿En dónde estamos? Sí. Y le dice: si él maldice en el 10, es porque Jehová le ha dicho que me maldiga. ¿Quién pues le dirá por qué lo ha? Déjenlo quieto. Versículo 11 en adelante, Marle, por favor. Amén. Versículo 11 del capítulo 16 del segundo de Samuel. Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizás mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y mientras David... Un momentico ahí, Marlecita. Eso que acaba de decir, quizás mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy, es precisamente la raíz del versículo que todos nosotros hemos aprendido, Romanos 8:28. Esa es la raíz, anótenlo por favor en Romanos 8:28. Y es interesante saber que para los que aman a Dios, todas las cosas les sirven para bien. Los otros querían matarlo, querían, ese Simei, vamos a cortarle la cabeza. ¿Por qué se mete con el pastor de nosotros? ¿Por qué? Déjenlo quieto. Debe ser que Dios lo mandó a recordarme lo que Natán me había dicho. Déjenlo. Al fin y al cabo, Jehová es el que mira mi aflicción y Jehová es el que me puede cambiar la maldición en bendición. Versículo 13, Marlene, adelante. Versículo 13. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él, y esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron allí. Allá un momentico, ahí hay algo que todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos vivido. Al caído caerle, ¿han escuchado hablar eso? Al que está caído, cáigale encima. Y muchos de nosotros hemos vivido eso, que estamos en un momento de nuestra vida donde por X o Y circunstancia, y en este caso David fue el que comenzó el problema,
al matar a Urías el Eteo, está recordando la maldición que tiene encima. Y no hace falta el hermanito, la hermanita, la familiar, el amigo, que se te tuerce y empieza a recordarte, claro, es que tú estás así por esto, por esto, por esto y por esto y por esto. ¿Se dan cuenta? Y eso es lo triste. Da duro, sí, es duro. Dan ganas de llorar, pero aguante. Aguante. Fórmese. Siga caminando. No pierda el rumbo. No esté matando a otro que no tiene que matar. Déjelo quieto. Y mire que el Abisai era, el Simei era bastante, ¿cómo se dice eso? Eso tiene un nombre, se me olvida. Va andando, va por el lado del monte, o sea, por otra parte, va andando, maldiciendo, arrojándole piedras a David, esparciendo el polvo. Eso es una señal bastante dramático, se llama, es una señal de tristeza, y esparce tierra. Claro, y usted, mire, menos mal hoy tenemos el escudo de la fe. ¿Qué hay que hacer cuando sucede eso? Hostigándolo. Esa es la palabra también. Levante el escudo de la fe. Y llegaron fatigados y descansaron allí. Versículo 15, Marlecita, ¿qué dice? Y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron a Jerusalén y con él a Ahitofel. Y aconteció luego que cuando Husai, arquitamigo de David, vino al encuentro de Absalón, dijo Husai: ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Y Absalón dijo a Husai: ¿es este tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Hasta ahí un momentico, que volvimos a retomar los personajes pasados. ¿Quién es Husai Arquipa? Capítulo 15. No, perdón. Ahitofel, versículo 15. Absalón, toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron a Jerusalén y con él Ahitofel. ¿Quién es Ahitofel? Capítulo 15, versículo 12. Ahitofel es una mano derecha consejero de David que se le torció a David. Un traidor. Y en ese mismo capítulo 15, en el versículo 32, aparece Husai. Y Husai es el que le dice a David: usted me va a hacer espía. ¿Cierto? Versículo 33 de Segundo de Samuel. Segundo de Samuel, capítulo 15, versículo 33. Le dice David a Husai, ojo con esto, no se les olviden los nombres. Versículo 32, cuando David llegó a la cumbre del monte, vino Husai Arquipa y le salió al encuentro, rasgados sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y le dice David: si pasares conmigo me serás carga. Mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón: rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo, entonces tú harás nulo el consejo del que me traicionó. ¿Lo ven? Por eso en el capítulo 16, versículo 17, Husai, que está mandado como espía, subrayenlo eso, de aquí en adelante Husai es el espía. ¿Sí? Husai es el encargado de hacer nulo el consejo de Ahitofel. Y Husai en el versículo 16 sale diciendo: ¡viva el rey! Y hablándole a Absalón: ¡viva el rey! Y Absalón le dice: ¿y usted qué está haciendo? Usted no es que es amigo de mi papá. Versículo 18, ¿qué responde Husai? El espía. Husai el espía. Y Husai respondió eso. Momento, qué pena contigo. Husai el espía y Ahitofel el traidor. Dale, ¿qué dice? 18 versículos.
Y Husai respondió a Absalón: no, sino que de aquel que eligiere Jehová y este pueblo y todos los varones de Israel, de aquel seré yo, y con él me quedaré. Pare. Pare. Qué pena. Sí, no. Espérate, que me vino algo aquí a la mente. Póngale cuidado. ¿Está mintiendo? Lee otra vez el 18 y 19. Lee los dos, por favor. Y Husai respondió a Absalón: no, sino que de aquel que eligiere Jehová y este pueblo y todos los varones de Israel, de aquel seré yo, y con él me quedaré. ¿Y a quién había yo de servir? ¿No es a su hijo? Como he servido delante de tu padre, así seré delante de ti. Una pregunta. ¿Está mintiendo? ¿Qué dice Yadira, Lisset? Yo digo que no, porque él ahí no le está diciendo Dios te escogió, no le está diciendo al Salmo, sino de aquel. Colóquenle ahí neurolingüística. No sé si ustedes han escuchado hablar de la neurolingüística. Hoy, por ejemplo, en las redes sociales, tal vez ustedes se dieron cuenta de una señora de apellido Silveria, creo que se llama, por allá en Santo Domingo, si no estoy mal, por allá en las islas en los países que quedan en Centroamérica. Se hizo llamar neurocientífica, tenía especializaciones en muchas áreas, tenía diplomas por montones, era muy famosa entre su gente, pastora, una pastora, predicadora famosa, y una periodista le hizo el estudio y se dio cuenta que esa señora Silveria no era lo que decía. Cogió las cámaras, llegó al consultorio y la enfrentó de una. Y la señora Silveria utilizaba mucho neurolingüística. ¿Qué quiere decir eso? Que yo hablo de una manera en que usted cree que yo estoy diciendo eso, pero cuando usted analiza, yo no dije eso. Y la persona dice, y esta señora la llevaron a juicio, es más, ese escándalo está vivo, le están llevando a juicio, porque la señora trabajaba con niños autistas, el trabajo era muy bueno, pero como había mentido, vamos a ver en qué termina todo eso, pero la neurolingüística, y la señora dice, es que yo no dije eso. ¿Cómo así? No, lo dijo la periodista. Y van y miran, y es verdad, la periodista dice, usted está en esto, y ella le responde, usted lo dijo. ¿Se acuerdan de Jesucristo? Que le dice Poncio Pilatos algo y le dice, usted fue el que lo dijo. Y aquí no está mintiendo. Aquí no está mintiendo, o si está mintiendo, no sé hasta qué punto. Pero Husai, el espía, le dice, mire, al que Dios elija, a ese voy a servir. ¿Eso es verdad o no? Y con él me voy a quedar. Alguien me dirá, alguien me dirá, un momentico acá, ¿qué pasó aquí? Un momentico, qué pena con ustedes, que ya. Alguien dirá, pero él está con Absalón. Sí, pero su corazón está con David. Él se quedó con David, solo que David lo mandó un trabajo. Ojo con esto, ojo con esto. Y yo le doy gracias a Dios por el nuevo pacto. ¿Por qué le doy gracias a Dios por el nuevo pacto? Porque, hermanos, hay gente que es así, manipuladora. Menos mal, ahora en el nuevo pacto, nuestro sí sea ¿qué? Sí.
y nuestro no sea no. Cuidadito con la neurolingüística. Cuidadito. Porque la neurolingüística la están utilizando para manipular al pueblo. Tengan cuidado ustedes, mis hermanos, con pastores neurolingüistas. Que, mire, es una manera de hablar. Es una manera de hablar que llega un momento en el cual manipulan la psiquis de las personas. Por ejemplo, un caso muy común, que hablan de la ofrenda. Entonces la viuda, y que la viuda, ¿qué tenía? La viuda tenía solamente un poquito de harina para comer ella y morir. Le dijo la viuda así a Eliseo: vamos a comer nosotros y después nos vamos a morir porque no hay más. Y Eliseo le dice: haga, pero primero me da a mí. Y empieza la neurolingüística. Neurolingüística. ¿Qué es neurolingüística? Según ellos, que eso todavía ni la ciencia lo entiende, es la manera en que hablan las neuronas y de cómo usted utiliza ciertas palabras para que sus neuronas funcionen. Eso se llama astucia, eso se llama manipulación. Y llegan un momento en que utilizan la palabra y le dicen a las personas: bueno, no importa si usted tiene lo del arriendo, si usted tiene lo que sea, venga, délo aquí que Dios le va a multiplicar más. ¿Me hago entender? Y esa manipulación hay que tener cuidado. Menos mal, en el nuevo pacto ya no somos así. Lo que usted diga debe ser cierto sin ocultar nada. ¿Ok? Vamos a terminar entonces el relato. ¿Qué más dice? Versículo 20. Versículo 20 del capítulo 16 de Segundo de Samuel. Entonces dijo Absalón a Aitofel: dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y Aitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llevó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Aitofel, tanto con David como con Absalón. Bueno, aquí en este texto del versículo 21, anoten por favor, Segundo de Samuel 12, capítulo 12, versículo 11, que es el que dice precisamente ese castigo. Capítulo 12, versículo 11 dice: así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti, sobre tu misma casa, tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Ahí se está cumpliendo ya la maldición que el profeta Natán le dio a David. Ahora, nótense que Aitofel, el traidor, ¿cierto? Porque está Usai, que es el espía, y Aitofel, el traidor. La palabra de Aitofel era como si consultasen la palabra de Dios. Así era todo consejo de Aitofel, tanto con David como de Absalón. Pareciese que Aitofel fuera una persona que tiene un consejo como si viniera de parte de Dios. Y bueno, ya después hablaríamos nosotros acerca de a quién escuchas tú, a quién tú estás escuchando. No se sabe mucho de Aitofel, ¿no?
de dónde viene, de qué tribu viene, no se conoce mucho porque fue en el capítulo pasado, en el 15, que apareció por primera vez. Dice, levantaste la mano. Lo que le iba a comentar es que hace ya un tiempito yo me vi una serie bíblica supuestamente sobre David y ahí decía que Aitofel era abuelo de la esposa de David. ¿Cómo es que se llama? Betsabé. Sí, de Betsabé, la mujer y la mamá de Salomón. Y que Aitofel se tuerce por lo que hizo David con Urías. Pero como, o sea, yo nunca he leído eso en la Biblia, no puedo afirmar si es cierto o qué. Esa serie tenía esto, que ellos manejaban los nombres tal cual como la Biblia y uno iba a la Biblia y o sea, los sucesos pasaban así, pero en ese caso me quiero saber. Bueno, aquí hay algo en 2 de Samuel capítulo 23, 34. Interesante. Váyanse a 2 de Samuel 23, 34. 2 de Samuel capítulo 23, versículo 34. Dice, Elifelet, hijo de Asbai, hijo de Maaca, Eliam, hijo de Aitofel, Gilonita. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? Mató a un hombre, Abisai, hermano. ¿Los valientes? ¿Quiénes son estos? Vamos a buscar aquí en mi Biblia, un momentico. Vamos a buscar aquí en la Biblia. Esta tarea va a estar buena. Ahí dice los valientes. Los valientes, ¿cierto? Sí, de los valientes, sí. Entonces, Eliam es hijo de Aitofel. Ahí en el capítulo 15, versículo 12 dice que Absalón llamó a Aitofel Gilonita. Y este es el Aitofel Gilonita, pero Eliam es un hijo de uno de los valientes de Aitofel. De David, que es Aitofel. Hijo de Aitofel. Eliam es hijo de Aitofel. Sí, pero es que, ¿dónde encontramos? Pues es que interesante lo que acaba de decir Lisette, pero es que las películas también inventan. Ve primero de Crónicas. Vamos a hacer una cosa, tarea para mañana. Investigar quién es este Aitofel. Porque, oído, si el tipo es consejero de David y su palabra es como si fuera la palabra de Dios, eso quiere decir que el hombre viene también de parte de los levitas. No puede ser. Tocará mirar muy bien. Hay que mirar quién es Betsabé, su ascendencia. Vamos a darnos a la tarea. ¿Les parece? Los invito a hacer esa tarea en el día de hoy. Bueno, ya son las 6:03 de la mañana, vamos a terminar. Dios les bendiga a los que están en Facebook, ¿ok? En YouTube, los que nos ven. Dios les bendiga, nos vemos en la noche.